dos veces. Da gibt es noch... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Soy Joely Ramírez. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Segunda jornada de represión en Venezuela. A esta hora, la Guardia Nacional Bolivariana lanza perdigones y bombas lacrimógenas. Amenaza con tanquetas a cientos de venezolanos que ocupan las calles de la capital pidiendo la salida de Nicolás Maduro. Alrededor de 20 personas han resultado heridas en Caracas. El chavismo, por su parte, se ha manifestado este miércoles en el centro y oeste de la capital en el marco de los actos convocados por el madurismo a propósito del 1 de mayo. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó convocó este miércoles a una mega marcha dentro de la llamada Operación Libertad que busca sacar del poder al régimen. Porque lo que hemos sacrificado no va a ser en vano, no ha sido en vano. Ha sido por nuestra familia, por nuestro futuro. Ha sido en cada momento por lograr nuestro objetivo, que es unir al país. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. El debate: ¿qué opciones quedan sobre la mesa en Venezuela? Estados Unidos insiste en que todas las opciones están sobre la mesa. La intervención militar es hoy una opción, la única o la última. ¿Cuál es el saldo de Juan Guaidó hasta el momento tras iniciar la operación llamada Operación Libertad? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Tenemos imágenes de enfrentamientos a esta hora entre manifestantes antimaduristas y la Guardia Nacional Bolivariana. La represión con bombas lacrimógenas y perdigones, el uso recurrente de tanquetas contra civiles en protesta pacífica no cesa. En algunos puntos de la capital se han reportado disparos. El presidente interino Juan Guaidó no deja las calles y en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, convocó una megamarcha dentro de la llamada Operación Libertad que busca sacar del poder al régimen. Los ciudadanos acuden a la manifestación convocada por Juan Guaidó y lo hacen un día después de que decenas de venezolanos fueran brutalmente reprimidos en las calles por el régimen de Maduro. Medios locales hablan de alrededor de 20 heridos en lo que va de esta segunda jornada de protestas en la capital venezolana. Hay que recordar que estas manifestaciones pacíficas se desarrollan al interior de Venezuela, en otros estados, en otros departamentos. Ahora, según la organización no gubernamental Provea, la jornada de movilizaciones de ayer dejó el siguiente saldo. La represión gubernamental cobró la vida de un joven de 24 años en Aragua, el norte del país. En el mismo estado, el número de heridos ascendió a 26, mientras que el municipio Chacao, en el este de Caracas, los heridos fueron 69. Tras la jornada de tensión que se vivió en Venezuela este martes, el presidente Juan Guaidó publicó un mensaje en sus redes sociales en el que habló del inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad. El mandatario encargado aseguró que no existe la posibilidad de un golpe de Estado en el país y llamó a los venezolanos a mantener la protesta para lograr el cese de la usurpación. Vamos con los... Tenemos claro que lo que decía el régimen, que tenía el control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Y el llamado entonces, las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Delta Macuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas, desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie
apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo. No tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en la pantalla la pregunta: tras el inicio de la fase final de la Operación Libertad, liderada por Juan Guaidó, ¿qué viene? ¿Qué sigue para Venezuela? Pueden participar usando el hashtag #ZoomVenezuela. Para debatir este tema, saludo en Washington a Lester Toledo, diputado venezolano en el exilio, coordinador internacional para la ayuda humanitaria. También en Washington a Daniel Erickson, director general de Blue Star Strategies, exfuncionario de la Casa Blanca, experto en política de América Latina, Cuba y China. Y en Caracas a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos. Lester, comienzo contigo. ¿Cuál sería el balance de esta acción realizada, liderada de la Operación Libertad por Juan Guaidó? Sí, mira, muy buenas tardes. Lo primero es aclarar que la Operación Libertad, que está en pleno proceso, es una serie de eventos, no un día. No es que la Operación Libertad, en la fase definitiva que comenzó el día de ayer, con unos resultados muy favorables para esta lucha, donde sumamos nuevos militares disidentes de la dictadura de Maduro y que reconocen al presidente legítimo Juan Guaidó, donde liberamos al preso político más emblemático de los venezolanos como es Leopoldo López, donde seguimos construyendo las capacidades para que se cese de la usurpación. No es que esa operación terminaba ayer, es una serie de eventos, es un proceso, no es un evento en particular. La Operación Libertad, de esta fase definitiva, es un proceso que hoy volvió a tomar las calles de Venezuela, convertidos en cientos de miles en los 24 estados, que mañana va a la operación sindical, donde también los trabajadores van a dar una muestra importante, donde a nivel internacional seguimos sintiendo el respaldo, de manera que vamos avanzando. Yo hago un balance muy positivo. Lo que lamento otra vez es que la dictadura no tiene ninguna clase de escrúpulos para asesinar a venezolanos, para herir a personas, para atropellar con tanquetas como vimos el día de ayer, para ir contra periodistas y arremeter contra fotógrafos el día de hoy. Bueno, es una dictadura muy débil, una dictadura resquebrajada, donde sus principales funcionarios salió a la luz pública ayer, que tienen semanas negociando con nosotros y con los Estados Unidos y otros países porque quieren entregar a Nicolás Maduro porque no tiene futuro. El tiempo de Nicolás Maduro se acabó. Y lo que pedimos nosotros es que dé un paso al costado en las próximas horas, ya que esta salida lo menos traumática posible. Claro, Lester, es interesante esto que destacas. Decíamos que es la fase final de esta Operación Libertad. Haces bien en apuntar que es una serie de eventos que se van a desarrollar a partir del día de ayer. Sin embargo, quisiera insistir ahora con Daniel. Muchos decían que no se reflejó la desbandada de la cúpula militar que se esperaba, pero tiene mucha razón Lester en el punto de la liberación de Leopoldo López, lo que sí se logró alcanzar, por lo menos en la primera jornada. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación de estar con usted. Yo creo que sí, vamos a ver un proceso en Venezuela, aunque la verdad que muchos en Washington han esperado un proceso más rápido. Hemos visto después de los últimos 2 meses que vamos a ver un proceso más lento, con más complicaciones y también más riesgos para Venezuela, para los países de la región y para los Estados Unidos también. Aunque los Estados Unidos y el presidente Trump ha dicho de vez en cuando que hay una opción militar, y no creo que eso es imposible, pero también no es muy probable, porque no existe en este momento consenso nacional en los Estados Unidos que favorece una intervención militar en Venezuela y también probablemente este tipo de intervención puede traer más riesgos que beneficios. Pero es muy importante también realizar que Juan Guaidó ha tomado la energía, el momentum en Venezuela, que está muy importante, que el proceso sigue, es un proceso activo, aunque todavía no ha llegado a un resultado permanente. Y también yo creo que, aunque muchos les gusta hablar del día después, hay muchos días después, el día después. Entonces, el proceso de reconstrucción de Venezuela va a ser una tarea muy grande para los venezolanos y la comunidad internacional.
Claro, y justamente a partir de ayer comenzamos a conocer información sobre estas negociaciones de las que hablaba Lester, sobre estas fisuras que hay al interior del madurismo. El secretario de Estado de Estados Unidos había asegurado ayer que Nicolás Maduro estaba listo para abandonar Venezuela. En una entrevista incluso con la televisión internacional, Mike Pompeo afirmó que Maduro y aliados de alto rango de su régimen tenían un avión preparado para salir la mañana de este martes rumbo a Cuba. Agregó que el gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin, lo habría disuadido. Eso es lo que le van a dar. Lester, ¿con quién negociaron? Bueno, Ayer, por favor, sigue. Lester, vamos contigo, Lester. Sí, es cierto lo que se ha apuntado en las últimas horas. No éramos nosotros quienes teníamos que hacerlo público, porque precisamente para que se lleguen a buen puerto estas conversaciones se tienen que llevar de manera muy sigilosa, pero es cierto que fuimos contactados, funcionarios cercanos al presidente Juan Guaidó, de parte de las 3 personas que hizo público el día de ayer, del ministro de la Defensa, del jefe de la Casa Militar y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, que luego no cumplieron su palabra, como estaban acostumbrados, sí. Bueno, ayer recibieron una advertencia de que estas son las últimas horas para dar un paso correcto. Lamentablemente esas personas parece que decidieron unirse y quedarse allí con la cúpula de Nicolás Maduro y hundirse junto a él cuando caiga esa dictadura y esa usurpación en las próximas horas, como todos queremos. Entonces es cierto, pero bueno, lo que te deja ver es el tamaño del desastre interno que hay. Ayer el propio director del SEBIN fue el que dio la instrucción de liberar a Leopoldo López y dar instrucciones de sumarse a la Operación Libertad. Y alguien que fue destituido hace muy poco tiempo como director del SEBIN, un violador que está comprobado de derechos humanos, como lo es el señor González López, que salió de la dirección del SEBIN por traición, porque tuvo un altercado con la propia caravana presidencial del usurpador Maduro. Bueno, hoy tienen que reciclar esa ficha y ponerlo de nuevo, dándole más poder a Diosdado Cabello. De manera que lo que se vive allá adentro es un nivel de ingobernabilidad, unos señores que no pueden asumir la calle, un dictador Maduro que está escondido, que no va en la cara, que tiene meses que no sale a la calle y lo que lo tienen es escondido entre 4 paredes, frente a un presidente legítimo, Juan Guaidó, que volvió a tomar la calle el día de hoy, que tomó la calle el día de ayer, que sigue con sus giras, que sí puede dar la cara al pueblo. Bueno, y está para que la comunidad internacional pueda hacer un contraste de quién manda hoy en Venezuela y quién está realmente preso. Lester, quisiera respaldar lo que dices. Incluso John Bolton, aparte de dar los nombres y los cargos de estas personas, hoy dice que los celulares ya están apagados. ¿Cuál fue la prueba, el acto, la palabra, el acuerdo al que llegaron con estas personas con las que estuvieron negociando para dar un paso adelante e iniciar el proceso de la Operación Libertad el día de ayer, para no caer en la sospecha de que tal vez los engañaron? ¿Habría manera? No, la petición que hemos hecho a todos los niveles, en público y en privado siempre, es la que decimos, que haya un cese de la usurpación y haya una transmisión de mando pacífica de todos los poderes que hoy usurpa Nicolás Maduro al presidente legítimo Juan Guaidó. No se pidió ni más ni menos que eso. Vamos ahora con José Vicente Haro. Te doy la bienvenida al programa. Mi pregunta va en este sentido. Hoy John Bolton dice que ya no le contestan el teléfono. ¿Se podría haber engañado a Estados Unidos o a la oposición por parte de estas personas que tenían, por lo menos hablado, que iban a dejar a Nicolás Maduro y lograr esta transición, esta salida del poder de la usurpación? Saludos, buenas tardes. Regresando aquí de las manifestaciones en Caracas, donde estábamos hace algunos minutos. Al respecto te comento que no es la primera vez que representantes del régimen de la dictadura que representan Nicolás Maduro traiciona al pueblo venezolano, traiciona a factores de oposición cuando están en negociaciones o cuando están en comunicaciones. Esto ya lo hemos visto en anteriores oportunidades. Es un factor que hay que tener en cuenta. Se ha puesto de manifiesto con lo que vimos ya al final del día de ayer y el día de hoy. Y lo que también estamos observando y pudimos observar personalmente en los alrededores, por ejemplo, del municipio de Chacao, de la Plaza Altamira, es una fuerte represión por parte de la Fuerza Armada Nacional. De manera que efectivamente ha habido pues una falta de cumplimiento de la palabra
de aquellos que habrían sido los emisarios del dictador Nicolás Maduro para ofrecer pues esa transición, esa negociación pacífica y ese traspaso de poder al poder legítimo que representa Juan Guaidó hoy en día, que es el presidente encargado constitucional de Venezuela. Pero entonces, ¿iban a traicionarlo o era una negociación para que él pudiera salir a Cuba? No, yo creo que siempre cuando Nicolás Maduro y sus altos personeros hacen ese tipo de operaciones, es buscar comprar tiempo, es buscar de alguna manera tener a los ciudadanos a la expectativa, a la espera, tener a los ciudadanos y a la oposición a la espera de una negociación y poder con eso retomar el control por la fuerza y violando los derechos humanos de los ciudadanos. Este tipo de tácticas ya la hemos visto en el pasado, la hemos visto en el 2016, la vimos incluso en el 2017, en el 2018. Este tipo de tácticas de Nicolás Maduro son usualmente acostumbradas a utilizar por él y por algunos de sus altos personeros, y por eso la confianza en estas personas debe ser limitada, debe ser asumiendo que no son personas que son capaces de mantener una palabra, y debe ser asumiendo de que son gestiones que políticamente conviene hacer, pero no deben ser todas las opciones que deben tenerse sobre la mesa o mantenerse sobre la mesa, porque más de una vez los altos representantes de Nicolás Maduro han traicionado a los ciudadanos y al pueblo de Venezuela, a la oposición, y ha acentuado la represión para reacomodarse en el poder. Y yo creo que eso es lo que está buscando Nicolás Maduro en este momento, ver cómo se reacomoda en el poder en medio de fisuras que sí se han visto, fisuras que sí se han dado, y en medio de una liberación de Leopoldo López importante. Sin duda, la movilización de la ciudadanía valiosa como nunca, que hemos visto en la calle de Venezuela y en el país, pero por supuesto que hay que tener también otros elementos sobre la mesa para poder avanzar hacia la libertad. Pero incluso Estados Unidos insistía con el ministro de Defensa, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en cumplir lo que habían acordado. ¿Van a esperar, Lester, a que cumplan su palabra estos negociadores, si lo podemos poner en esos términos? Mira, no, nosotros no tenemos nada que esperar. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Organizar al pueblo venezolano, organizar a los trabajadores, organizar a la sociedad civil, contar con los estudiantes como contamos, hacerle el llamado todos los días a las Fuerzas Armadas a que se sigan sumando, que la gran mayoría están en contra de esto. No hablo de la cúpula, no hablo del señor Padrino, me refiero a los cuadros medios y bajos, esos soldados de la patria que están allí en los cuarteles, que también están sufriendo y que también quieren un cambio, y por supuesto todo el trabajo de articulación de la comunidad internacional, que queremos agradecer el respaldo irrestricto. El día de ayer estuvimos durante el día recibiendo llamadas todo el día de gobiernos de América Latina, por supuesto de los Estados Unidos, de Canadá, también de Europa, encabezados por España, solidarios y acompañando al presidente en la restitución del orden constitucional en esta llamada Operación Libertad. De manera que nosotros tenemos un trabajo que hacer, que es seguir sumando aliados, seguir haciendo llamado a la Fuerza Armada para que efectivamente se dé el cese de la usurpación. Quienes quieren ponerse del lado correcto de la historia y del lado de la Constitución, bueno, es una decisión personal de cada funcionario. Pero nosotros no tenemos ninguna negociación que esperar, bien lo decía el profesor José Vicente. Aquí estamos rodeados de traidores del lado de la dictadura y la usurpación, y no hay que creerles nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es acumular la fuerza en la calle, la fuerza de la comunidad internacional y el bastión de los militares, que es el que nos falta terminar de articular para que nos ayuden a ponerle fin a esto. Entonces, quiero retomar esto. Necesitan esa fuerza de la cúpula militar para lograr la transición pacífica. Pero hay manera... No de la cúpula, no de la cúpula, de la Fuerza Armada entera, que no está representado por esas 20 personas, está representado por el pueblo, cuadros medios y bajos en cada uno de los cuarteles. Daniel, ¿pero se puede lograr una transición pacífica sin esa cúpula? El apoyo claro de las Fuerzas Armadas. Y hasta ese momento no hemos visto el nivel de fragmentación ni fractura dentro de las Fuerzas Armadas a favor de Juan Guaidó. Aunque sí hemos visto algunos cambios, hay algunas afecciones, pero no tan grave que el régimen de Maduro no puede sobrevivir a luchar otro día.
Pero como ha dicho uno de sus panelistas, eso es un proceso, cada día es diferente del día anterior. Y yo creo que vamos a ver una situación en que Maduro básicamente va a volverse más y más débil y va a ser muy difícil que él pueda mantenerse en poder. José Vicente, vamos con usted. Sí. ¿Se puede lograr esta transición pacífica sin la caída, sin la división de esta cúpula? En lo absoluto. Yo creo que es necesario mantener primero la cohesión de la ciudadanía, la cohesión política interna, la cohesión política internacional, pero sobre todo que eso genere una presión en todos lo que son los funcionarios que forman parte de la dictadura y que tienen la oportunidad de colaborar con el restablecimiento de la Constitución, de la democracia, de la libertad. Y allí es donde juegan un papel importante todos los funcionarios de la Fuerza Armada, todos los funcionarios públicos, todos los empleados públicos y todos los factores de los cuerpos de seguridad del Estado a todo nivel. Pero esa parte de la tarea a hacer es precisamente poder generar un quiebre en esa cúpula y poder desplazar del poder a esas personas que están usurpando lo que lo están ejerciendo ilegítimamente, colocar ese poder en manos del presidente legítimo Juan Guaidó y de alguna manera buscar deponer, derrocar lo que representa esa cúpula y quienes ejercen ese poder ilegítimo, quienes son esa cúpula. Ellos ya han demostrado que han traicionado al pueblo de Venezuela y por eso es necesario derrocar esa cúpula, como tú lo has dicho, es necesario prescindir de esa cúpula y es necesario asumir las consecuencias de eso y trabajar precisamente cada día en que esa cúpula no siga manteniendo ese poder. Ahora, Estados Unidos ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa, sin embargo, lanza ciertas advertencias sobre que el barco se puede hundir con todos los de la cúpula a bordo si es que no dan un paso en la dirección correcta para lograr una transición pacífica. ¿Cuál sería el momento coyuntural para pedir una intervención militar, si es que lo hay, Lester, por parte de Estados Unidos? Mira, yo creo que eso no se decreta en el tiempo, eso no se agenda ni se declara públicamente. Yo creo que es una opción que está en la mesa, que no solamente el gobierno de los Estados Unidos, que el presidente Juan Guaidó ha dicho claramente que claro que es una opción que considera, porque en esta lucha con unas personas que están vinculadas con el terrorismo, con el narcotráfico y que han demostrado no tener escrúpulos, no podemos descartar algo que incluso está en nuestra Constitución. Entonces, ¿cuándo se convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Cuándo está lista una coalición para ejecutarla? Si es que llegáramos hasta allá, bueno, yo creo que no es un tema que estratégicamente se pueda conversar en medios de comunicación. Lo que sí es que es un tema que hay que manejar con mucha seriedad y que tanto el gobierno americano como otros aliados y el presidente Juan Guaidó han dicho que está entre las opciones. Pero si hay una orden de captura con Juan Guaidó, incluso él mismo nos decía aquí en una entrevista de NTN 24 con nuestras directoras Idania Chirinos y Claudia Gurizati, que si él fuera capturado, la oposición, la comunidad internacional ya sabían qué hacer, tendrían un plan estratégico desarrollado. Es correcto, es correcto. Hay un plan, hemos estudiado distintos escenarios y si ese supuesto negado llegara a darse, que se atrevieran a tocar, a encarcelar o a secuestrar, mejor dicho, que no tienen cualidad para encarcelar a nadie, al presidente, claro que habría un plan inmediato de respuesta de los venezolanos, del equipo de gobierno, del gobierno interino y de la comunidad internacional. Pero bueno, ese plan sí es verdad que es estudiado, sí es verdad que el presidente lo ha conversado con nosotros, pero bueno, yo soy optimista de que no vamos a tener que aplicarlo nunca, porque vamos a conseguir primero el cese de la usurpación. Claro, pero Daniel, en este momento también Maduro está por tomar esa decisión, si hacer efectiva una orden de captura contra Juan Guaidó o dejarlo en las calles donde está reuniendo fuerza, está movilizando a la gente y está liderando esta operación Libertad. Sí, yo creo que la situación en Venezuela sigue muy complicada y por parte de los Estados Unidos hay un gran interés en la diplomacia, trabajar junto con nuestros aliados en Europa, con Canadá, el Grupo de Lima, los otros países en América Latina, para fortalecer el proceso de la democracia en Venezuela. Pero hay mucho riesgo para Guaidó también.
Y yo no estoy seguro, por lo menos, que Guaidó pueda contar con el apoyo militar de los Estados Unidos si algo se pasa a él o al movimiento en Venezuela. Entonces, aquí hay un gran debate sobre la administración de Trump y la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Hay muchos demócratas en la Cámara de Diputados especialmente que están muy en contra de algún tipo de intervención militar por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces yo creo que aunque el gobierno interino puede contar en el apoyo moral, el apoyo diplomático de los Estados Unidos, yo no tengo mucha confianza que es el caso que pueden contar en apoyo militar también. José Vicente, ¿qué pasa con la comunidad internacional si se llega a ese extremo de tener que pedir la intervención militar por parte de Estados Unidos? ¿Se puede dividir incluso el apoyo que ha logrado reunir Juan Guaidó, que no es una cantidad inferior, no es una cantidad mínima, 50 países que lo respaldan? Yo considero que si llegase a ocurrir el evento en el cual la Asamblea Nacional debe considerar y autorizar la opción que está sobre la mesa, que es la opción del 187.11 de la Constitución venezolana, que autoriza al Parlamento a que una misión militar extranjera ingrese al país, en este caso por fines humanitarios, en función de paz. Si eso lo llega a hacer la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, que ya viene siendo hora de considerarlo como uno de los eventos próximos a tomar en virtud del sentido de urgencia y las circunstancias que están padeciendo los venezolanos. En este caso, la comunidad internacional es posible que reaccione de la misma manera en que reaccionó a primeras horas del día de ayer. Muy cautelosos, muy observadores. Habrá países, por supuesto, que se sentirán que esa no es la vía, que no es el camino. Muchos representantes y miembros del Grupo de Lima seguramente no dejarán de darle respaldo y todo su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional del Parlamento, pero sí podrían manifestar una diferencia en cuanto a esa opción. En el caso de los Estados Unidos, quiero remarcar que Estados Unidos, por ejemplo, no es miembro propiamente dicho del Grupo de Lima, es observador, no se encuentra vinculado por los pronunciamientos del Grupo de Lima. Estados Unidos tiene una posición donde ha manifestado todas las opciones que están sobre la mesa, desea una opción negociada, dialogada, pacífica, de una transición controlada, pero si todas las opciones están sobre la mesa y existe este llamado del Parlamento de la Asamblea Nacional, seguramente Estados Unidos va a tener que considerar más esa opción y de alguna manera va a poder desprender en este momento con la comunicación con José Vicente, pero incluso por la noche ayer Nicolás Maduro rechazaba los dichos de Estados Unidos en el sentido de que Rusia había intervenido. Hoy Rusia se pronuncia y acusa a Estados Unidos de mentir en esta declaración. Sin embargo, ya son dos países, dos potencias mundiales que están interviniendo en esta crisis en Venezuela. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes, Lester, una vez que estas potencias entran al terreno de la negociación? ¿Qué se puede negociar con cada una de estas, con Estados Unidos o en su caso con Rusia, porque China pues ha guardado silencio hasta este momento? Mira, más allá de negociar con países que por supuesto que apoyamos y celebramos el respaldo de la comunidad internacional, esto es un tema que tiene que ver con los derechos de los venezolanos. No estamos pendientes nosotros de convertir esto en un problema geopolítico entre dos naciones. Aquí el problema es de comida y medicina. Aquí el problema es humanitario. Aquí el problema es de la corrupción que hay que acabarle en mi país. Aquí el problema es un problema legal donde hay una persona que usurpa el poder. Hay un problema político porque hay un presidente legítimo según la Asamblea Nacional y la Constitución y un señor que pretende usurpar la presidencia en la República desde el mes de enero. De manera que la única negociación posible es una negociación para que Nicolás Maduro salga del poder, Juan Guaidó asume el gobierno de plenos poderes, podamos nosotros transitar una transición democrática y convocar un proceso de elecciones libres. Eso es la ruta que hemos fijado y fuera de esa ruta no creemos en ninguna negociación que no sea el cumplimiento de la ruta que ha puesto el presidente desde Venezuela con la Asamblea Nacional en Venezuela.
Llegó el momento de nuestra primera pausa aquí en Zoom a la Noticia. Volvemos con más debate. Gracias por seguir con Zoom a la Noticia. Tengo que despedir a Lester Toledo, diputado venezolano en el exilio, coordinador internacional para la ayuda humanitaria. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en NTN24. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Gracias por estar tan pendientes de la crisis en Venezuela, por informar tanto al mundo. Y bueno, vamos saliendo precisamente un evento aquí en la Embajada de Venezuela en Washington, en D.C., donde tenemos un evento que seguramente será un noticioso en las próximas horas. Muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas tardes. Seguimos con el debate. Daniel, hace un momento Lester hacía bien en apuntar que en este momento la crisis de Venezuela la tienen que resolver los venezolanos. Juan Guaidó ha dado un paso adelante con la Operación Libertad. Leopoldo López está en libertad ahora en la Embajada de España. Pero ayer comenzamos a conocer información respecto a la presencia, en todo caso, en este debate de Rusia en el interior de la cúpula madurista y también de Estados Unidos, que dio a conocer estas pláticas que tuvieron entre los dirigentes venezolanos encabezados por Juan Guaidó y la cúpula de el Ministerio de Defensa de Venezuela, por supuesto también el Tribunal Supremo de Justicia. Incluso John Bolton les decía a ellos que es hora de dar un paso adelante o el barco se iba a hundir con todo, y ellos, si es que no cumplían con su palabra de dejar de un lado a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el peso real tanto de Estados Unidos como de Rusia en esta negociación entre venezolanos? Bueno, eso es la pregunta clave, porque es claro que los actores principales en esta lucha en Venezuela son los venezolanos. Y hay este conflicto entre las fuerzas democráticas, el gobierno, el régimen, mejor dicho, de Nicolás Maduro. Pero también hay muchos actores internacionales que tienen bastante influencia en Venezuela y están muy activos. Los Estados Unidos, claro, con su apoyo diplomático por el gobierno interino, pero también ahora tenemos Rusia. Rusia ha sido un aliado muy estrecho de Nicolás Maduro por muchos años, y Rusia, aunque no tiene mucho peso económico ni presencia económica en Venezuela, sí puede dar apoyo político, apoyo diplomático, especialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también apoyo directo al gobierno, al Nicolás Maduro. Entonces, hemos visto que Rusia ya tiene un papel, quizás no un papel muy grande, pero un papel clave, y ha influido en algunas de las decisiones que ha tomado Maduro en los últimos días. También tenemos el caso de China. China es un socio económico muy grande de Venezuela. Aunque los chinos no quieren tener una presencia tan pública como en el caso de Rusia, sí tienen un papel, y hay que buscar neutralidad por parte de China para que China pueda permitir que una transición se pasa. Y después, claro, tenemos el caso de Cuba. Cuba, que ha sido un aliado de Venezuela por casi 20 años, que empezó durante el tiempo de Hugo Chávez y Fidel Castro, y se mantenga hoy. Entonces, aunque hay actores domésticos que son los actores principales, claro que hay un contexto internacional muy complicado en este momento. Claro, pero más allá de estos puntos que son muy importantes, ¿cuál es la afinidad ideológica y cuál es el real interés económico de estas potencias en Venezuela, sobre todo por la importancia que tiene para Estados Unidos que Rusia, que China, que Cuba esté apoyando en este momento al régimen? Pero me lleva a la siguiente pregunta. En realidad, en este momento, ¿quién es el régimen de Nicolás Maduro? Es esta cúpula que evidentemente lo sostiene en el poder, pero detrás de esta cúpula, realmente, ¿cuáles son esos intereses internacionales, económicos, ideológicos que todavía lo mantienen donde está? Bueno, yo creo que para entender la situación en Venezuela y quién es el régimen de Nicolás Maduro es una cuestión muy complicada. Claro que él todavía puede contar con el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Armadas, aunque no todos, y ya hemos visto alguna fragmentación.
Pero lo que pasa es que yo no creo que Maduro tiene en este momento un base popular en el país. Mi percepción es que toda la movilización, las manifestaciones, la voluntad del pueblo realmente está mucho más al lado del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces, el desafío para Maduro es que él puede mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y quizás algunas más instituciones venezolanas, aunque la mayoría de las instituciones venezolanas han sido muy dañadas, sino destruidas durante su término. Y por otro lado, hay una oposición que está muy movilizada, aunque todavía no tiene mucha influencia, claro, no la influencia que quieren con las Fuerzas Armadas. Mira, Estados Unidos y Rusia discuten sobre la tensión en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Bolton, aseguró que el secretario de Estado, Mike Pompeo, conversó con su contraparte rusa sobre la crisis mientras rechazó la injerencia de Moscú en el hemisferio. Bolton además señaló que el líder de Nicolás Maduro ya no puede confiar ni en su cúpula militar, afirmando que sus piezas clave están negociando su salida del poder. Creo que refleja el papel que Rusia tiene en Venezuela. No digo que esto sea un conflicto ideológico, pero este es nuestro hemisferio. No va a conducir a una mejora de las relaciones. Ayer, aunque Maduro no abandonó el país como estaba planeado hacerlo debido a los consejos de Rusia, el hecho es que figuras claves como el ministro de Defensa, el juez principal de la Corte Suprema, el jefe de la Guardia Presidencial han estado negociando con la oposición. Y algún día los documentos que estaban dispuestos a firmar con la oposición se harán públicos. Entonces, si eres Nicolás Maduro, ¿puedes mirar a tu ministro de Defensa y confiar en él? No lo creo. Creo que Maduro ahora está rodeado de escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo. José Vicente Haro, ya escuchábamos hace unos momentos este análisis que hacía Daniel sobre los pesos extranjeros, de las potencias extranjeras en Venezuela, la participación y los intereses económicos tanto de Rusia como de China, como el interés ideológico que podría tener Cuba y, por supuesto, Estados Unidos. En este momento, José, yo te quiero preguntar, en realidad, ¿quién está en el régimen y qué se está negociando? ¿Quién realmente apoya a Nicolás Maduro? ¿A cambio de qué? Para que siga donde está. Sin duda que Nicolás Maduro está trabajando cerradamente con los cubanos. Los cubanos son los que tienen mayor influencia sobre Nicolás Maduro y sobre el régimen que representa y sobre la cúpula que rodea a Nicolás Maduro. En este momento también hay una influencia de Rusia, eso es claro, sin duda, pero no dejo de considerar que Rusia va a mantener una situación de tensión en la medida en que eso le sea conveniente y a la final, dependiendo de cómo Estados Unidos maneje la relación con Rusia, puede Rusia dejar de influir o acentuar su influencia. Creo que eso es algo que Estados Unidos está calibrando. Y definitivamente China está pues en un papel más de resguardo de sus intereses económicos. Creo que están jugando una política muy pragmática. Aquí definitivamente quien está detrás de Nicolás Maduro es Cuba más fuertemente, y ellos están tratando de tener apoyo irrestricto de Rusia, que está influyendo, sí, es verdad, pero Estados Unidos está haciendo un contrapeso importante. Creo que el juego geopolítico está entre esos países y Estados Unidos lo está contrarrestando con el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional, de los aliados en América, en el hemisferio, en Europa, en general, en Oceanía, en Asia, gran parte. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Si el bloque de Juan Guaidó decide otorgarle la amnistía a estos 3 funcionarios de los que hablábamos, ¿es posible que le den la espalda a Nicolás Maduro? Y es posible, si les ofrecen las mismas garantías comerciales, por ejemplo, a China y a Rusia, que estos países, que estas potencias le den la espalda a Nicolás Maduro, ¿esta sería la clave? Yo creo que exactamente la clave podría estar allí. Podría estar en darle garantías tanto a China como a Rusia de que sus intereses económicos van a ser, vamos a decir, respetados, de que sus intereses económicos van a ser renegociados, van a ser replanteados, pero no van a ser excluidos de futura participación económica en lo que es Venezuela.
en el trabajo en Venezuela en materia de energía o en materia de minería, en materia de oro, en materia de petróleo. Creo que eso puede ayudar. Ahora, sí creo que la amnistía está siendo una oferta que se ha planteado, se ha mantenido sobre la mesa, pero es una oferta que desde el punto de vista práctico debe también evaluarse en trabajar conjuntamente con otras propuestas o tácticas más disuasivas de carácter militar, que no necesariamente requieren una intervención militar, pero sí disuasión militar fuerte, marcada, y pues ya de ser necesario pues una intervención militar, pero siempre con la aprobación del Parlamento de la Asamblea Nacional, aplicando el principio de responsabilidad de proteger, que es doctrina de la Organización de Naciones Unidas. Daniel, ¿reforzar esa presión militar sin llegar a la petición de la intervención militar? Bueno, yo creo que será muy difícil. No es imposible, pero la situación tiene que desarrollar bastante más, aunque que podemos hacer algo así. Yo creo que realmente la solución, y yo creo que todos los Estados Unidos, incluso la administración de Trump, cree que la solución en Venezuela es una elección democrática en el país y que todos tienen que empujar para esto. Entonces, lo que queremos ver es la salida de Nicolás Maduro y después un proceso político en que el país puede tener una elección democrática, legítima y verificada internacionalmente. Y eso es lo más importante y eso debe ser el objetivo. Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Continuamos con el debate. Después de que Juan Guaidó inició esta operación Libertad, incluso los familiares del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunciaron. Le piden ponerse del lado del pueblo y que desmovilice a sus colectivos armados con la cantidad de heridos que hemos reportado. En el mensaje le piden que cese con la represión. Primo, en el pasado, al inicio de tu carrera, fuiste motivo de orgullo. Y luego representaste la esperanza cuando el institucionalismo ondeaba la bandera de tus tropas. Hoy nos dirigimos a ti para pedirte por la esperanza de Venezuela, por el futuro de una patria que ya no puede seguir desangrándose, para pedirte que te coloques del lado del pueblo. Hoy la gran mayoría de la población exige un cambio fundamental en la dirección que lleva el país. Primo, hoy el pueblo te pide y te clama libertad. Ahora es tu turno. Esperamos que hagas lo que el pueblo grita. Libertad. Vladimir, hijo, tú sabes lo mucho que te quiero y lo importante que siempre has sido para nosotros. Mi amor, yo apelo a ese hermoso ser humano al que vi crecer, ese muchacho tan maravilloso, familiar, correcto, soñador y luchador. Elliot Abrams aseguró que los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, que estaban negociando su salida del poder, están escondiéndose. Ya lo hablábamos. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela confirmó la existencia de conversaciones entre oficiales de alto rango del madurismo y representantes del presidente interino, Juan Guaidó. Sin embargo, insistió en que luego de los acontecimientos de este martes en Venezuela, muchos de ellos ahora han apagado sus teléfonos móviles y desestiman que haya evaluado la posibilidad de iniciar un camino a la transición sin Maduro. Sigo con ustedes, José. Entonces, ¿está cerca la caída de Nicolás Maduro o cuánto tiempo más se puede extender esta negociación, esta transición? Los siguientes días y las siguientes semanas serán determinantes. El sentido de urgencia de la población venezolana, la crisis grave, humanitaria, compleja que vive Venezuela, requiere que se den pasos firmes, como los que se han dado desde el día de ayer, pero requiere de mayores tácticas y acciones día a día. Creo que estamos más cerca de la libertad, pero todavía tenemos desafíos muy grandes que cumplir, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Creo que lo que van a hacer los venezolanos ahora, los ciudadanos, esa tarea diaria de la lucha por la libertad, debe tener un respaldo mayor por parte de la comunidad internacional, cada vez más acentuado. Los ciudadanos lo están demostrando
La comunidad internacional ha estado allí, ha dado un respaldo que hay que reconocer, es importantísimo, valiosísimo, no es cualquier cosa, pero es necesario acentuar. Creo que estamos más cerca, pero sin duda los siguientes días, las siguientes semanas serán determinantes para poder verificar si tenemos claro el camino hacia la libertad. En estos momentos tenemos imágenes en las pantallas de tanquetas enfrentándose con civiles, con venezolanos que realizaban una protesta pacífica y que hoy se encuentran de frente contra estos elementos de la Guardia Nacional Bolivariana. Vemos que conforme pasan las horas aumenta el número de heridos, de personas detenidas. Vemos posiciones como las de los familiares que acabamos de transmitirles, posiciones de Estados Unidos, desde Rusia también, que ha comenzado a pronunciarse. Daniel, en medio de esta crisis que se acentúa en las últimas horas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es más, te pregunto, ¿cómo es posible que Nicolás Maduro, ya en estas circunstancias, con la información que se ha conocido en las últimas horas, siga en el poder? Mira, yo creo que la situación actual en Venezuela es insostenible. Pero la historia de América Latina nos enseña que situaciones insostenibles pueden permanecer por mucho tiempo. Entonces, yo veo la crisis en Venezuela como estamos en el medio de ese proceso de cambio, este proceso de transición, pero no me queda claro si estamos todavía al principio de ese proceso, el medio o el fin. Espero que estamos más cerca del fin, pero vamos a ver. Esos visos que te hacen pensar o dudar que podríamos estar al principio. Sí, porque el principio, el medio y el fin son parte del mismo proceso. ¿Coincides, José? Yo creo que en estos momentos estamos más cerca del fin. Creo que es ingobernable Venezuela en esta situación. Maduro no tiene el control del poder político en el país. La ciudadanía está movilizada. Hay una presión política importante. La comunidad internacional es insostenible esta situación en el cabo de meses, pero sin duda estamos en una etapa culminante que va a ser necesario trabajar diariamente y en las próximas semanas para poder realmente tener bien clara la libertad de Venezuela. Estamos más cerca del fin que en una situación de incertidumbre, pero hay que trabajar muy fuerte en lo interno y en lo externo para poder lograrlo. Agradezco a Daniel Erickson y también a José Vicente Haro por estar con nosotros en Suma la Noticia. Pásela muy bien.